Buenos días, buenas tardes. Soy Xavier Pascual, Consult Coach de Reimagine Education Lab. Muchísimas gracias por estar presente en este segundo webinar. Mientras va llegando las personas, les agradecería si fueran diciéndonos de qué ciudades y de qué países nos están visualizando. Pueden hacer uso en la parte superior derecha donde les dije preguntas, pueden ahí ir añadiendo desde dónde nos están visualizando, si nos visualizan desde Colombia, si nos visualizan desde Ecuador, desde Barcelona. Nos ha saludado María Laura, nos dice buenos días María Laura, encantado, un placer de tenerte en este webinar. Vamos a ver de dónde más nos van llegando las personas en el webinar. Podéis ir añadiendo desde dónde nos estáis visualizando en la parte superior derecha, donde nos dice lo de preguntas. Podéis añadir de dónde nos estáis visualizando. Tenemos ya Marisol desde México, encantado Marisol. Tenemos a Junquera desde Barcelona, muchas gracias Junquera. María Laura desde la ciudad de Córdoba, Argentina, bienvenida. Nelson Villegas desde Ecuador, Guayaquil, un placer Nelson. Tenemos a Laia de Barcelona, María Laura, encantado María Laura. Tenemos a Pedro Jesús, obrigado Pedro Jesús desde Lisboa. Tenemos a Pablo desde Quito, bienvenido Pablo. Tenemos a José desde Santiago de Chile, gracias a ti, nos dice, José nos comenta, muchas gracias por el webinar. Muchas gracias a ti, José, por estar presente. Tenemos a Adriana desde Perú. Encantado, Adriana, de saludarte, de que estés aquí presente en este webinar. A Cecilia de Argentina. Bienvenida, Cecilia. Andrea desde Montevideo, desde el bonito Montevideo. Bienvenida, encantado, Andrea. Tenemos a Renata desde Cascais. Bienvenida, Renata. A Karma, que nos dice desde Barcelona, buena tarde, Karma, en touch. Mariana desde Uruguay, un saludo muy grande, Mariana, a Uruguay. Poco a poco va llegando la gente, vamos a dar unos minutos de cortesía para que la gente también se pueda ir conectando y puedan ir compartiendo desde donde nos están visualizando. Ahora tenemos para las personas que se están incorporando nuevas, estamos viendo aquí cómo crecen ya el volumen de asistentes. Estamos comentando que pueden decirnos desde dónde nos están visualizando. En la parte superior derecha, donde os dice preguntas, pueden añadir aquí y comentarnos desde dónde nos visualizan. Nos saludan desde Madrid, Carmen desde Madrid. Bienvenida, Carmen. Desde Portugal nos saludan. Sí, nos encontramos bien. Esperamos que ustedes también estén bien, que sus familiares y cercanos también estén bien. Muchas gracias. Tenemos a Álvaro desde Ciudad de México que nos saluda. Encantado, Álvaro. A César desde Ciudad de México. Daniela desde Buenos Aires, Argentina. Hola, Daniela. Nos saluda efusivamente, Daniela. Tenemos también a Michel desde Ecuador, desde Guayaquil. Encantado, Michel. A Sandra, que gracias a ti también por estar aquí. Gracias. Sandra nos agradece este espacio, este webinar. Les agradecemos a todas y a todos los asistentes que sean presentes en este webinar para poder compartir estos espacios de aprendizaje. Jorge nos saluda desde Costa Rica. Encantado, Jorge. Lucía nos saluda desde Cochabamba, desde Bolivia. Qué bueno, desde Cochabamba. Encantado, Lucía. Alba Montserrat nos saludan desde Múnich. Willkommen, Alba. Tenemos también a Lilia. Boa tarde desde Portugal. Desde Setúbal, boa tarde. Tenemos
a Jorge también desde Costa Rica. Nos saludan también desde Mondragón, desde el precioso Mondragón. Laura nos saluda desde Ciudad de México. Encantados, Laura. Lourdes nos comenta que está muy emocionada por aprender y nosotros desde el equipo de Reimagine Education Lab estamos muy emocionados y encantados de que estén aquí con nosotras y nosotros para poder compartir estos espacios. Nos saluda Sandra también desde Caracas, Venezuela. Fernando Trujillo desde León, desde México. Encantado. Tenemos a Ernesto también desde México, desde León. Neos del Hospitalet, a Beatriz de Castellón. Desde Barcelona nos saluda Clara también. Pedro desde Argentina. Fran, nos saludan desde Madrid también. Bienvenido, Fran, a este webinar. Gemma nos saluda desde Barcelona. Ichazo nos saluda desde Tolosa. Encantado, Ichazo. Tenemos a Karina desde Uruguay también. A Karina Fuerte nos saluda hoy desde Barcelona. Encantado, Karina. Muchas gracias por estar aquí. Fabiana nos saluda desde Uruguay. Tenemos representación mundial en tantos y tantos países y tantas ciudades que nos están comentando. Tan bonitas, por cierto, las ciudades que nos están comentando. Gemma desde Barcelona. Encantado, Gemma. Wilson desde Ecuador. Wilson Padilla desde Ecuador. Encantado, Wilson. Tenemos a Ana desde Barcelona. Bienvenida, Ana. Tenemos a otra Ana de Barcelona. Parece ser que en Barcelona debe ser que tenemos muchas Anas. Estamos recibiendo muchas Anas desde Barcelona. Encantados de teneros en este segundo webinar de Reimagine Education Lab. Felipe desde Quito, desde Ecuador. Tenemos a Alexis desde Colombia. Encantado, Alexis. Alberto desde Uruguay. Muy bien. Vamos a dar unos minutitos para que puedan acabar de llegar las personas, para que puedan acabar de conectarse y podamos dar inicio a este segundo webinar de Reimagine Education Lab. Bienvenida, Catalina, desde Montevideo. Un placer, Catalina. Buena tarde, nos dice José desde Tolosa. Buena tarde, José. Desde Uruguay nos saluda Sergio también. Buenas tardes, Sergio. Buena tarde, Alba, desde Barcelona. Un placer. Paco, desde Guadalajara, desde México. Encantados y encantadas de teneros entre nosotros en este segundo webinar de Reimagine Education Lab. Bien, vemos que van llegando nuevas personas. Ya somos un buen volumen de personas que estamos aquí asistiendo a este segundo webinar. Estábamos comentando que las personas que estáis llegando ahora, que si nos quisierais compartir desde dónde nos están visualizando este webinar y así pues vemos la gran oportunidad que tenemos de aprender de manera globalizada desde entornos virtuales y compartiendo estos momentos. Carlos nos escribe desde Bolivia, desde Unifrance. Encantado, Carlos. Un fuerte abrazo. Nos saluda Maya Entero desde Arrasate. Y nos dice, qué gusto escucharos de nuevo. Qué gusto que estés entre nosotros, Amaya. Muchísimas gracias por estar en este webinar en esta tarde. Tenemos a Sergio también desde Uruguay. Eulalia nos saluda, nos dice buena tarde, Eulalia. Nos saludan desde Bolivia también, Clara desde Montevideo.
Desde Tolosa nos saludan también. Eulalia nos saluda desde San Cugat. Bienvenida, Eulalia. Bien, veo que desde Hondarribia, Marina, encantados, Marina, de que estés entre nosotros. Nos saludan desde Hospitalet, Inma nos saluda desde Hospitalet. Un abrazo muy fuerte para Hospitalet, para Inma. Encantados de que compartan esta tarde con nosotras y nosotros. Vamos a dar un par de minutos, los 2 minutos de cortesía hasta 10 y empezamos este segundo webinar de Reimagine Education Lab. Nos dice Paulina, saludos desde Guayaquil, Ecuador. Bienvenida, Paulina, a este webinar. Encantados de tenerte entre nosotras y nosotros. Ángel nos saluda desde Quito. Bienvenido, Ángel. Janine, desde Uruguay. Encantados, Janine, de tenerte aquí en este webinar. Mariona nos saluda desde Terrassa. Bienvenida, Mariona. Kerly nos saluda desde Ecuador. Bienvenida, Kerly. Nos saluda Matilde desde Nicaragua. Bienvenida, Matilde. Tenemos también a María desde el Estado de México. Bienvenida, María. Boa tarde, Alzira. Boa tarde. Boa tarde desde Portugal, Alzira. Encantado. Buenas tardes, Tania desde Chiapas, desde México. Y a Manuel desde Aguascalientes, desde México. Encantado de tenerle aquí entre nosotros. Natalia nos saluda desde Guayaquil, desde Ecuador. Beatriz desde Uruguay. Un placer tenerles aquí disfrutando y compartiendo este webinar, este segundo webinar. Nidia desde Ecuador. Bienvenida, Nidia. Irene desde Tolosa nos da las gracias. Gracias a vosotras y a vosotros por estar aquí, por compartir este momento con el equipo de Reimagine Education Lab. Nos han entrado ya estamos dando ahí los últimos momentitos para las personas que están llegando. A Monse desde Barcelona. Buenas tardes, Monse. Bueno, pues ya vamos a ver las últimas personas. Tenemos a Fernanda desde Argentina. Bienvenida, Fernanda. A Jayo desde Argentina. Gabriela desde Buenos Aires. Tenemos a María João desde Castais. Boa tarde. Hola, María João. Tenemos desde País Vasco, desde Bilbao y Vitoria Gasteiz. Encantados. Desde Ecuador,
desde Montevideo tenemos, están entrando ahora. Carlos, tenemos desde Santa Cruz, desde Bolivia. Buenas tardes, Carlos. Un placer reencontrarnos virtualmente. Un fuerte abrazo. Tenemos desde Babahoyo, nos están visualizando. Y desde Oporto también nos están visualizando. Bien, pues si les parece, vamos a dar inicio a este segundo webinar. Es un honor para el equipo de Reimagine Education Labs asistencia a este segundo webinar. Yo soy Xavier Pascual, Consult Coach de Reimagine Education Lab, y les agradecemos enormemente su presencia en este segundo webinar. Antes de empezar, les vamos a pedir que lean atentamente las breves instrucciones que aparecen en pantalla, donde nos comenta: las preguntas se pueden realizar a lo largo de la conferencia únicamente a través de la opción específica existente arriba a la derecha, como acaban de hacer ustedes, para recogerlas y formularlas en la segunda parte de este webinar, en el que tendremos 35 minutos de los ponentes y 35 minutos para resolver dudas. La sesión será grabada para poderla compartir más tarde, entre unas 24 y 48 horas, y se les compartirá a las personas que se han inscrito a través de nuestro blog. Recibirán por correo electrónico esta grabación junto con una encuesta, porque como ustedes saben, siempre es positivo pues poder recibir este feedback y seguir mejorando. Así que, bueno, muchísimas gracias por vuestra atención, por vuestra presencia, y sin más dilación vamos a presentar a los ponentes de hoy. En primer lugar tenemos a Lluís Tarín, a quien muchos de ustedes ya conocen. Lluís Tarín es nuestro inspirador, es quien investiga, quien pregunta, quien apoya con sus conocimientos y su dilatadísima experiencia. Y nos acompaña también Xavier Aragay, al que seguramente, seguro también conocen y hayan leído por su post, pero seguramente por su libro Reimaginando la Educación. Xavier Aragay es quien nos aporta la visión, el análisis de lo que acontece y el diagnóstico para mirar hacia adelante y para transformar. Así que a partir de aquí les cedo la palabra a Xavier y a Lluís, y adelante con este segundo webinar de Reimagine Education Lab. Bien, muy buenas tardes, muy buena mañana a todas y a todos. Es un honor para nosotros que vuelvan a estar aquí siguiendo estos webinars que estamos ofreciendo. Bien, hemos titulado este segundo webinar Replantear el proceso de enseñar y aprender. De la enseñanza remota de emergencia, concepto que explicamos en el webinar anterior, al aprendizaje centrado en el alumno. Bien, pues vamos a empezar. Querríamos resaltar aquí la palabra replantear. Va a ser necesario replanificar, reorientar, reimaginar el proceso de enseñar y aprender, y centrado en el alumno, que es nuestro objetivo. Vamos primero, si les parece, a hacer un pequeño repaso de algunos conceptos que explicamos en el anterior webinar. Recuerden, los que no pudieron estar, que pueden acceder a él porque está grabado entrando en nuestro blog. Comentábamos que hemos reaccionado, que reaccionamos muy bien ante la crisis del coronavirus. Nos supuso mucho esfuerzo, quizá hubo incluso desmesuras, pero la verdad es que hemos reaccionado y hemos reaccionado muy bien. Y hemos tenido que adaptarnos y hemos aprendido cosas. Nos hemos hecho preguntas. Vamos a hablar de esto hoy también. Fíjense este ordenador. Aquí pone en francés, esto no es una escuela. Claro,
ya hemos descubierto que tener un ordenador o tener acceso o hacer videoconferencias o hacerlo por internet no es lo mismo que tener la escuela. Porque estamos en lo que denominamos enseñanza remota de emergencia. Y ahí nos hemos esforzado, pero estamos respondiendo a una emergencia y no será perfeccionándola que llegaremos a algún sitio. Tendremos de movernos. Queremos llegar a una transformación más profunda. Dijimos en el anterior webinar también, si se acuerdan, que lo importante es que docentes, directivos, todos, después de esta primera ola de activismo para organizar la enseñanza remota de emergencia, teníamos que parar un poquito y dedicarnos tiempo. Dedicar espacio y tiempo para reflexionar, para diagnosticar, para ponerle nombre a las cosas. Porque solamente separándonos un poco de la locura del día a día, podremos avanzar. Y ahí, de acuerdo con lo que comentamos en el anterior webinar, ¿se acuerdan que les planteamos que era importante jirafearse? Yo les quiero preguntar, ¿han podido jirafearse? Ni que sea un poquito, porque es importante. Ha pasado una semana. Dimos ideas, dimos propuestas. ¿Se acuerdan de la propuesta de la libreta? Lo importante era jirafearse. Si no nos jirafeamos, ni que sea un poquito, va a ser difícil avanzar más allá de esta enseñanza remota de emergencia. Bien, esto simplemente ha sido un recordatorio, ¿no? Vamos a entrar en la reflexión de hoy, ¿no? La actual crisis del coronavirus es una oportunidad para avanzar, para no volver atrás. Decíamos que si sabemos surfear en esta ola, que nos ha dado muchos problemas, que nos ha sacado de nuestra zona de confort, pero si lo sabemos hacer, esta crisis, como todas, también ofrece muchas oportunidades para avanzar y sobre todo para no volver atrás. Porque si nos dedicamos solo a la enseñanza remota de emergencia, si nos desgastamos ahí y no reservamos otros tiempos para otras cosas, volveremos hacia atrás. Y como no queremos volver hacia atrás y queremos avanzar, la primera pregunta que nos vamos a hacer, que de hecho yo le quiero hacer a Luis Tarín, es ¿qué estamos aprendiendo en este periodo? ¿Qué estamos aprendiendo y qué vamos descubriendo? ¿Qué hemos ido descubriendo en estas casi 6 semanas de enseñanza remota de emergencia? Luis. ¿Qué tal, queridas amigas y amigos? Pues es como si estuviéramos revisitando de nuevo todos nuestros entornos de aprender y enseñar. Y estamos revisitando y redescubriendo que aprender necesita establecer y mantener pues los vínculos emocionales, las motivaciones, las ilusiones, que acompañar a nuestros chicos y chicas pues implica ser un referente para ellos. No es solo estar al lado, que ya es mucho más. Es dar un sentido, es dar un significado. A veces no decir nada. Que no es tan importante obsesionarse por los contenidos. Que una cosa es calificar y otra cosa muy distinta es evaluar. Y estamos redescubriendo de nuevo la importancia del dar y recibir feedback. Y el darlo con sentido y el recibirlo con gratitud. Y estamos redescubriendo que para aprender, el que aprende, nuestros alumnos, nuestras alumnas, necesitan ver un sentido y entender cómo aprenden. Y esto lo estamos viendo cuando ahora
no los tenemos cara a cara, cuando ahora solo nos podemos guiar por las reacciones que hacen a la cantidad de actividades que les estamos proponiendo de manera remota, que aprender implica encontrar sentido y significado. Redescubrimos que frente a las situaciones complejas, y se nos están presentando muchas, actuar en equipo es mucho más eficaz que trabajar aislados. Y descubrimos que estar orientados hacia la comunidad es mucho más sostenible que proteger nuestra aula, que proteger nuestra asignatura o nuestro centro. El término y la experiencia y la vivencia comunidad hace que nuestra escuela y nuestro proyecto sea mucho más sostenible. En definitiva, no se puede aprender de manera no presencial y remota utilizando las mismas estrategias y metodologías como si estuviéramos en el aula. No es igual. No puede ser igual. No debe ser igual. No podemos utilizar las TIC para hacer lo mismo que hacíamos sin TIC. Debemos hacer y diseñar una propuesta pedagógica diferente, unos enfoques metodológicos distintos y una conceptualización de la evaluación diferente, porque las TIC, porque los ordenadores por sí solos no nos resuelven casi nada. La pandemia no nos ha traído la deseada revolución pedagógica. Muchas veces estamos descubriendo que estamos haciendo una traslación de los formatos pedagógicos tradicionales y habituales a las redes digitales. Pero, ¿esto es lo que queremos? ¿Queremos volver a lo de antes? ¿Queremos volver a nuestra normalidad que nos protege y nos da cobijo? ¿A dónde queremos ir, Javier? ¿Queremos ir a nuestra antigua y deseada normalidad? Bien, yo creo que no. Yo creo que todos ya hemos descubierto que la antigua normalidad no volverá. De hecho, no deseamos volver a aquella normalidad que teníamos antes de la crisis. Al contrario, deseamos afianzar estos aprendizajes que Luis nos ha citado. Ha citado algunos aprendizajes importantes, seguro que hay más y seguro que ustedes han hecho más. Pero no se van a afianzar solos. De hecho, nosotros queremos avanzar. Y queremos crear una nueva enseñanza presencial. Y debemos empezar a prepararnos ya ahora. Fíjense la idea de fondo. Estos aprendizajes que ya estamos haciendo, que hemos citado, esta oportunidad que a muchos docentes se les ha abierto la mente y el corazón, ¿cómo podremos hacer para afianzarlas? Porque no es automático. Si no construimos una nueva enseñanza presencial que forzosamente ya ha de ser distinta, no se consolidarán. Y queremos ya prepararnos y empezarlo a hacer desde ahora. Recuerden los que estuvieron en el webinar anterior, hemos salido de la enseñanza presencial, estamos en la enseñanza remota de emergencia y a lo mejor el aprendizaje online, que es otra cosa distinta, nos ofrece algunas herramientas que nos podrían ayudar ahora a salir de la enseñanza remota de emergencia. Porque fíjense, una cosa está clara, no deseamos ser una escuela anclada en la enseñanza remota de emergencia. Recuerden que la enseñanza remota de emergencia no es un lugar para quedarse, no es un lugar para ir.
Es una emergencia. Tampoco hemos de desgastarnos perfeccionándola, porque continuará siendo enseñanza, y no sabemos si aprenden, remota, porque no los tenemos delante, y de emergencia. Pero tampoco queremos ser una escuela online. Cuando yo les cito el aprendizaje online, no se lo cito porque piense que en el futuro las escuelas dejarán de tener la presencialidad. No, nosotros queremos construir una nueva presencialidad, pero a lo mejor ahora el aprendizaje online nos puede ayudar. En definitiva, fíjense, ¿cuál es la tesis que yo les planteo? ¿Qué es lo que les planteo en esta situación remota en la que estamos? Bien, fíjense, estábamos en la enseñanza presencial, el virus nos sacó de aquí pasamos forzosamente sin planificación y sin mucho tiempo a la enseñanza remota de emergencia, es donde estamos, pero no es un lugar para quedarse. Si ahora nos movemos un poquito para afianzar los aprendizajes hacia ciertas características del aprendizaje online, esta va a ser la mejor forma ¿de qué? De asegurar una nueva enseñanza presencial. Porque no se trata de esperar que cuando llegue la presencialidad ya lo resolveremos. En aquel momento tendremos tantas tensiones que el peligro va a ser volver a repetir lo de siempre. Es ahora que hemos de movernos de la enseñanza remota de emergencia y intentar avanzar a ciertos elementos del aprendizaje online para empezar a construir esta nueva enseñanza presencial. ¿Y cómo podemos realizar este avance? Hemos hablado un poco del qué y ahora vamos a hablar del cómo. Luis, ¿cómo podemos hacer este avance? Pues efectivamente, Javier, este es nuestro reto, queridos amigas y amigos. Estamos aprendiendo porque no nos hemos quedado, ni mucho menos, en la enseñanza remota. Hemos ido avanzando y cada día descubrimos nuevas cosas, nuevos elementos de cómo se aprende online y los aplicamos. Y lo que les proponemos es que vayan más allá de solo aplicar o encontrar novedades de tipo no presencial y no virtual. Les proponemos que reflexionen sobre lo que están haciendo y que profundicen para luego traspasar esta reflexión y profundización a la enseñanza presencial, a la nueva enseñanza. Y la propuesta es la siguiente. Fíjense, nos estamos dando cuenta, a partir de lo que se denomina el diseño de aprendizaje online, en línea, que el ritmo de aprendizaje tiene importancia. Nuestros alumnos tienen ritmos distintos. A veces se agrupan, a veces necesitan guía, a veces son muy intensos, a veces son más lentos, a veces son precipitados, a veces son enormemente relajados. Tenemos una diversidad en los ritmos y nuestra enseñanza, la enseñanza que se hace de manera no presencial, tiene muy en cuenta este elemento del ritmo. Pero en la reflexión y en la discusión y profundización sobre los ritmos de aprendizaje de nuestros alumnos, tenemos un caudal para poder renovar y rehacer nuestra enseñanza presencial. Otro elemento que les proponemos para que reflexionen, para que profundicen, el rol del profesor, la relación que tiene con el alumno. No puede ser una relación excesivamente diametral. Tampoco es una relación de compañero. No es una relación de padre, es la relación del profesor, de la profesora, del maestro, de la maestra. No es igual, es desigual, pero es de acompañante, de buena relación, emocionalmente sana. Otro elemento que estamos descubriendo, muy importante, sobre el que deberemos reflexionar. La sincronía y la asincronía. Estamos acostumbrados
a hacer enseñanza sincrónica, teniendo a nuestros alumnos delante en el mismo lugar y al mismo tiempo. Pero ahora nos estamos dando cuenta que también es posible tenerlos en otro lugar y en otro momento, en otras horas. Cuando, por ejemplo, hacemos estas videoconferencias, estamos en el mismo tiempo, pero en lugares distintos. Pero se puede estar en lugares distintos y en tiempos distintos. Por ejemplo, cuando utilizamos el correo electrónico. Pero ¿y si el correo electrónico está metido dentro de un mismo artilugio? ¿Y si nuestros alumnos entran y salen a tiempos distintos a como entramos nosotros en los mails o en los debates? Ahí hay asincronía, un elemento a reflexionar para cuando volvamos de nuevo a rehacer y repensar nuestra enseñanza y reinventarla, nuestra enseñanza presencial. Y las metodologías, no hay solo una metodología, hay muchas metodologías variadas, combinadas, se expone, se colabora, se explora, se practica. Son tantas las posibilidades metodológicas para apropiar la experiencia y hacerla propia, para apropiársela a partir y edificando encima de lo que ya se conocía. Recuerden el papel importante del constructivismo en todo esto. Y el feedback. ¿Quién da feedback? En la enseñanza online, en la enseñanza bien diseñada y bien practicada de online, el feedback no solo lo da el profesor. La retroalimentación no solo viene del profesor, puede venir de uno mismo, puede venir de los compañeros, puede venir de los compañeros de uno mismo y del profesor. Hay una variedad enorme, pero muy importante saberla recibir, muy importante saberla dar. Y los materiales, otro elemento a reflexionar. Los materiales para poder aprender mejor no son estáticos, fríos, amorfos. En muchas de las enseñanzas online, las buenas, sobre las que nos tenemos que aprovechar y aprender, son dinámicas, estimulan el practicar, el descubrir, el ir más allá de lo aparente. Y la evaluación, otro elemento, ¿cómo poder profundizar en la evaluación? En definitiva, la enseñanza online bien hecha nos puede enseñar muchísimo para mejorar nuestra enseñanza presencial bien hecha. Y lo que les estamos diciendo es, aprovechen ahora que están practicando a través inicialmente de la enseñanza remota de emergencia, avancen, apliquen elementos de la enseñanza online bien diseñada y bien hecha. Y de esas prácticas aprendan, reflexionen, pero no para quedarse ahí, sino para mejorar la nueva enseñanza presencial que rediseñaremos. Y todo esto no puede hacerse en un plis-palas. Hay que reflexionar, hay que tomar decisiones, hay que preguntarse, hay que debatir, hay que tomar opciones. ¿O no, Javier? ¿Qué hay que hacer, Javier? Bien, muchas gracias, Luis, porque creo que ahora estamos en el punto clave. De hecho, todo lo que tú has explicado son cosas que los profesores ven, que los profesores comentan entre ellos, que reflexionan aunque estén solos frente a una asignatura. Y por tanto, todos estos elementos que tú has destacado, tendremos que decidir qué grado de sincronía o asincronía, qué grado de feedback, todo lo que tú has comentado. Requiere hacerse preguntas, requiere debatir, requiere optar. Y eso es lo que nosotros planteamos. Optar por aprender, optar por avanzar, optar por no hacerlo solos, optar porque los directivos reservemos espacio y tiempo para
aprovechar estas dudas, estas opciones, estos debates y estos elementos para tirar de ahí, a eso le llamamos surfear la crisis, y hacer que todo esto se consolide avanzando en algunas buenas prácticas. Fíjense, se trata de crear nuevos espacios de colaboración y dedicar un poco de tiempo a esto. Ahora, claro, ya sé que ustedes me dirán, bueno, pero es que tenemos mucho lío, tenemos 1000 frentes, suficiente tengo con que cada profesor haga lo que pueda. Bien, ya han pasado algunas semanas, han pasado 4, 5, 6. En esta enseñanza remota de emergencia, nuestro objetivo no ha de ser perfeccionar esto. Es evidente que si alguien no hace los mínimos, tendrá que hacerlo. Pero, ¿por qué no sacamos un poco de tiempo y creamos espacios de colaboración? Vamos a intentar ver cómo lo podríamos hacer. Seguramente no lo podremos hacer en toda la escuela. Si la escuela es muy grande, a lo mejor este es un reto ahora inalcanzable. Pero si nos lo proponemos, seguro que lo podremos hacer en algún espacio. Veamos algunas prácticas que podríamos hacer. Oteemos el panorama. Veamos un poco el panorama de nuestra escuela, de nuestra institución. Por ejemplo, nosotros podemos crear un nuevo espacio de encuentro para conocer y debatir los elementos de diseño que hemos comentado. Cuando decimos un nuevo espacio de encuentro, se trata de separarlo de las reuniones ordinarias virtuales que estamos haciendo para ver que en la enseñanza remota de emergencia todo se haga. Estas quizá habrá que continuar haciéndolas, a lo mejor no tantas. Pero de lo que se trata es de crear otro espacio distinto para poder hablar de los elementos que nos ha remarcado Luis o de cualquier otra enseñanza que vosotros habráis visto y vivido para profundizar ahí. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, lo podemos hacer con docentes voluntarios. ¿Quién quiere encontrarse para debatir y no solo debatir, sino luego llevarlo a buenas prácticas? O podemos seleccionarlo y aplicarlo en alguna asignatura, en algún curso. ¿Por qué? Porque si afianzamos buenas prácticas, si en este debate de los elementos que antes hemos dicho, logramos profundizar y logramos avanzar y logramos hacer experiencias, esto va a ser una garantía de que la nueva enseñanza presencial va a ser distinta. Otra idea, para avanzar un poco más rápido, igual podemos contactar y conocer virtualmente experiencias de otras escuelas que ya lo estén realizando. Seguro que estarán encantadas de mostrárnoslo. Claro, ahora siempre alguien puede decir, Javier, son muy buenas ideas, pero es que no tengo tiempo. Bueno, si eres directivo, si estás al frente de una escuela, has de robar tiempo al tiempo o has de bajar tu dedicación a la enseñanza remota de emergencia o al conjunto de problemas que tengas, o tenéis que organizaros en el equipo directivo para poder hacerlo. Porque si no lo hacemos ahora, el peligro de volver atrás es muy grande. Fíjense, se aprende haciendo, se avanza reflexionando y prototipando. No se trata solamente de que estos equipos debatan y reflexionen, no, que se pongan de acuerdo y, por ejemplo, busquen otra relación entre sincronía y asincronía. Busquen otra relación entre los alumnos entre ellos para que sean más autónomos. Todas estas buenas prácticas y experiencias nos serán fenomenales, nos serán muy útiles para ir avanzando hacia esta nueva enseñanza presencial que deseamos construir. Porque fíjense, es la hora de la audacia y del liderazgo. Es ahora, no dentro de unos meses. Es ahora que de forma audaz, liderando nuestros equipos, creando espacios y tiempos, debemos anticipar ya esta nueva enseñanza presencial.
Recuerden, lo dijimos también en el anterior webinar, que el cambio está en nosotros mismos. En abrir una libreta del diario de este confinamiento, en ser capaces de pararnos, reflexionar, jirafearnos y decir, sí, voy a tener esta iniciativa de crear este espacio con esta lista de temas, identificando los aprendizajes, qué aprendizajes quiero que se queden, ¿no? Ya. Es esto lo que debemos hacer. No solamente vaciarnos al 150% y agotarnos gestionando la enseñanza remota de emergencia. Este es el camino para no volver atrás. De hecho, es el único camino que vemos para no volver atrás. Y a esto debemos dedicar tiempo y energía. Los directivos, los docentes, todos los que estamos implicados en la enseñanza remota de emergencia. En una institución educativa que claro que deberá transformarse integralmente y más allá incluso de estas buenas prácticas que ahora podemos fomentar. Nosotros no queremos hacer cambios solamente en el aula. Nuestro sueño es una institución educativa integralmente transformada. De esto hablaremos en el webinar de la semana próxima, de la transformación profunda llevada a toda la institución. Ahora lo que nos corresponde es ir cerrando esta intervención, insistiendo en que el camino para no volver atrás, para lograr que el alumno esté en el centro, es crear espacios y tiempos para poder utilizar elementos del diseño del aprendizaje online, para fomentar el debate, las opciones, afianzar los aprendizajes, realizar buenas prácticas y avanzar en lo que denominamos la nueva enseñanza presencial que queremos construir. Bien, ya saben que nos gusta acabar mucho con una frase. La semana pasada fue una frase de Antoine de Saint-Exupéry. Hoy hemos seleccionado una de Ken Robinson que dice: la única manera de prepararse para el cambio es sacar el máximo provecho de nosotros mismos, con la convicción que, al hacerlo, seremos todo lo flexibles, creativos y productivos que podamos llegar a ser. De verdad que lo podemos conseguir, pero depende de nosotros, de nuestra capacidad de pararnos y de crear nuevas realidades, con convicción y con audacia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Xavier y Lluís, por estas intervenciones, por este webinar que habéis ofrecido, con esta claridad de ideas, con esta claridad de propuestas y para hacernos pensar, como siempre planteamos desde Reimagine Education Lab, ¿no? Que sea un elemento reflexivo. Para los que las personas que se han ido incorporando más tarde, en la parte superior derecha ahora tenemos este espacio, vamos a dedicar entre 30 y 45 minutos a resolver dudas acerca de este webinar que acaban de vivir, de asistir, y Xavier Aragá y Lluís Tarín les van a ir dando respuesta. Si les parece bien, vamos a pasar, porque ya tenemos diversas preguntas y lo que vamos a hacer es, hemos recibido una gran cantidad de preguntas, como entenderán, y entonces lo que vamos a hacer de manera aleatoria, vamos a ir seleccionando algunas preguntas para que Lluís y Xavier nos las puedan ir contestando. Desde La Paz bueno, no es una pregunta en sí misma, pero creo que es una afirmación, ¿no? Y nos dicen desde La Paz, desde Bolivia, nos dicen: el profesor debe transformarse en dinamizador de aprendizajes. Luis, Xavier, ¿queréis añadir algún elemento? Sí, mira,
Este yo creo que es uno de los elementos más importantes. Es decir, el profesor, la profesora, con esta mutación que el virus nos ha creado, se ha dado cuenta de que su rol cambia a la fuerza. Quizá algunos antes decían, no, es imposible que yo cambie mi rol, pero ahora ha tenido que cambiar. Ha tenido que cambiar en la enseñanza remota de emergencia. Se ha hecho preguntas, alguna cosa ha tenido que replanificar, ha tenido que cambiar, ¿no? Bien, pues este hilo es muy importante. Hemos de ir pensando, es que el rol del profesor ya ha empezado a cambiar y tendrá que cambiar mucho más. Se tratará, ya lo estamos haciendo, de que el profesor se transforme más en una persona que, junto con otros profesores, diseña procesos, dinámicas, retos, ambientes. Reflexiona sobre qué relación quiere tener entre sincronía y asincronía. No solamente ahora que estamos en enseñanza remota de emergencia o si incorporamos aprendizaje online, sino la nueva presencialidad que estamos soñando también debe reflexionarse entre la sincronía y la asincronía. Cuando los tengo sincrónicamente en clase, ¿qué aprovecho para hacer? Y cuando les mando tareas a casa, es decir, es asincrónico, ¿qué sentido tiene esto? ¿Cómo lo rediseño, ¿no? Por tanto, ciertamente, el rol del profesor ya ha cambiado y hemos de tirar de este hilo para que cambie mucho más. Muy bien, Xavier. Muchísimas gracias por esta respuesta tan clarificadora. Tenemos a Jorge con una pregunta que nos dice, ¿cómo romper la zona de confort de aquellos docentes que solo quieren volver a la enseñanza sincrónica? Bueno, ahí también, permíteme, primero, ya les hemos sacado de la zona de confort y ya no han podido resistirse a pasar de la enseñanza presencial a la enseñanza remota de emergencia. Por tanto, a eso no han podido resistirse, se resistirán a utilizar elementos más nuevos o no, a hacer mejores prácticas o no, se podrán quejar, pero están ahí ya. Por tanto, se nos ha abierto una brecha. Tenemos posibilidades, tenemos un hilo del que tirar. Ahora nuestra habilidad como directivos, como líderes, nuestra audacia, tiene de ser no solamente asegurar que la enseñanza remota de emergencia continúa. Por supuesto, esto lo tenemos que hacer, pero tenemos dos manos. Con una mano podemos hacer esto y organizarnos en el equipo directivo y con la otra mano hemos de crear espacios para hablar con estos profesores, tirar de este hilo y ayudarles a que avancen un poco más, a que se hagan preguntas más a fondo. ¿Era lógica aquella sincronía y asincronía de la enseñanza presencial antigua? ¿Podemos crear otra? ¿Qué tipo de retroalimentación podrían tener los alumnos? ¿Qué papel podrían jugar los materiales? ¿Qué dinámicas podríamos crear? Bien, también es verdad que esto no lo podremos hacer con todos los equipos a la vez, pero es que ahora en situación de emergencia no podemos dirigirnos a todos. Quizá yo lo proponía, o llamamos a voluntarios o creamos nosotros estos ciertos equipos. Lo que se trata es de avanzar, de remover, de tirar de este hilo. ¿Me permites también, Javier? Sí, adelante. Este es un tema que formula con la pregunta este compañero respecto a cómo romper la zona de confort. Miren, de las muchas experiencias que hay, tanto en el campo más teórico como en el campo más práctico, van saliendo bastantes elementos que son comunes en todas las experiencias, por tanto, en toda la evidencia científica. Para conseguir que una persona abandone su lugar de confort, primero hay que poder conectar con esa persona con empatía. La empatía en este punto es
esencial. Hay que tener calma y paciencia. Hay que ser muy de escucha activa, de tener una actitud de escucha activa. Muchas veces nuestros compañeros quieren permanecer en su lugar confortable por determinadas razones. Hay que escucharlas. Hay que aplicar la flexibilidad y hay que ayudar a nuestros compañeros como a nosotros mismos a cuestionarnos todo. Cuestionarse las cosas es el principio básico para poder avanzar y poder aprender. Pero hay que cuestionarse las cosas desde una mirada, desde una visión y mirada del proceso de aprender y enseñar. Quien aprende son nuestros alumnos. Ayudarles a aprender es el punto de conexión para la reflexión, para el rediseño, para ese salir de la zona de confort. Diálogo y cooperación. Pero cooperación cooperando. Si ustedes quieren que algún compañero salga de su zona de confort, vayan y pídanle, por favor, hacer clases conjuntas. Súmense los dos o las dos y codo a codo verán como poco a poco vamos saliendo de esa zona de confort. Muy bien, Lluís y Xavier, muchísimas gracias por esta respuesta. La voy a enlazar con una pregunta, ¿no? que al final es una pregunta-afirmación y así ya, como ya le habéis dado la respuesta, también resolvemos la duda que nos ha puesto una persona anónimamente. Nos decía, ¿sería conveniente el diálogo abierto de estudiantes y docentes para mejorar la metodología de trabajo en el aula haciendo el uso de la tecnología, ¿no? Y al final, pues, enlazando con lo que habéis comentado. Y voy a ir a lanzar una pregunta potente. Vamos a ver, son dos preguntas en uno. Y nos dicen, ¿no deberíamos pensar antes en un nuevo paradigma educativo 360 grados antes de abordar el modelo de enseñanza-aprendizaje mixto, online y offline? Y en la misma pregunta nos dice, ¿conceptualizar más un ecosistema de enseñanza-aprendizaje diferente que una escuela renovada? Bien, a mí no me gustaría que los nombres nos engañen o no es un tema de concepto de nombre. Yo creo que el virus lo que ha venido a demostrarnos es que por más que nuestra cabeza intente crear un orden, la vida, el mundo, el virus nos ha creado otro. Ahora ya no es tiempo de la secuencialidad. Primero vamos a plantearnos un modelo 360, después vamos a plantearnos si es online o es offline. No, lo primero es ver, en mi opinión, dónde estamos. Estamos en enseñanza remota de emergencia, que un pequeño virus nos ha obligado a millones de personas en todo el mundo a hacerlo. Es a partir de ahí que hay que partir. Es a partir de estirar de estos hilos. Esta crisis ha abierto la mente y el corazón de muchas personas que decían que esto era imposible. Aprovechémoslo. Vamos a intentar, digamos, no ordenar ingenierilmente nuestra forma de proceder, sino viendo dónde estamos, poniéndole nombre al sitio donde estamos, avanzar con los elementos que tenemos hacia esta nueva enseñanza presencial, escuela renovada, digámosle como deseemos. Pero la idea de fondo es que si no lo empezamos a anticipar ahora, más allá de disquisiciones conceptuales, si no creamos ahora espacios y momentos y tiempos con grupos, con equipos, para profundizar en estas opciones, en estas preguntas, para que luego se lleven a buenas prácticas, luego cuando volvamos a la presencialidad que se dé nueva, que no sabemos además exactamente cómo va a ser, no tendremos tiempo de hacerlo. Por tanto, empecemos ahora. Muchas gracias, Xavier, por esta respuesta. Y voy a lanzar una pregunta que, bueno, al final está ahora en boca de todo el mundo, ¿no? Y es algo que ciertamente preocupa a la comunidad educativa, ¿no? Y nos comenta Neus,
En estos momentos seguimos preocupados por las calificaciones de nuestras y nuestros alumnos y su influencia en la entrada de la universidad, por ejemplo. Podría ser la universidad, pero podemos extrapolarlo a las otras edades escolares también. ¿Podar el currículum para realizar el cambio es normativamente correcto? Me interesa, es especialmente interesante esta pregunta en la situación que nos encontramos, ¿no? Y Luis, Xavier. Sí, sí. Podar el currículum y otros muchos más elementos están en estos momentos en el candelero. Es decir, todo el estamento profesional docente de todos los niveles en estos momentos estáis reflexionando justamente sobre el currículum que tenemos, el papel del currículum, cuánto currículum. Sí, muy fijados en el currículum, pero atención, que el árbol no nos impida ver todo el bosque, y el bosque tiene que ver con otras cosas más allá del currículum. Por ejemplo, ¿y el tomar decisiones? Por ejemplo, ¿y el ser creativo? Por ejemplo, ¿y el saber trabajar con los compañeros? Y, por ejemplo, ¿y el ser crítico? Y el ser una persona con proyecto de vida, que sabe dónde va, por qué y cómo. No son elementos, por lo menos, tan importantes o más que el currículum. Sin duda, muchos de nosotros creemos que hay que podarlo, que hay que reestructurarlo, pero hay elementos que no hay que ni podarlos ni reestructurarlos. Por ejemplo, aprender a aprender. Tener las herramientas, la actitud y la disposición mental para darse cuenta que la vida es aprender y aprender para poder transformar el ecosistema en donde estamos. Claro, nos preocupan las calificaciones, nos preocupan administrativamente cómo salir de este atolladero. Yo creo que finalmente conseguiremos alguna salida, con algún criterio, pero no nos dejemos engañar por lo administrativo. Mi opinión es que vayamos a lo profundo, vayamos a lo que nos hace humanos entre la humanidad. Y si me permiten, a mí me gustaría añadir a esto que ha comentado Luis, que recordemos que esta crisis del coronavirus se ha sumado a una crisis de la educación que ya existía. Esto lo comentamos en el anterior webinar. Por tanto, estamos en un doble loop de crisis. Por tanto, la educación ya estaba desajustada antes y con eso tenemos que contar. Por tanto, es evidente que tendremos que depurar el currículum. Es evidente que tendremos que trabajar la interdisciplinaridad. Es evidente que tendremos que tomar muy en serio nuestra capacidad de autonomía del centro, de autonomía nuestra docente y como directivos para avanzar sin esperar que la administración nos dé más instrucciones. Todo esto es lo que el virus nos está contando. Somos nosotros que tenemos que hacernos conscientes de esto y avanzar. Y avanzar significa parar el hiperactivismo que nos ha llevado también la enseñanza remota de emergencia y dedicarle tiempo también a otras cosas. Muy bien, muchas gracias Luis y Xavier. Justo estaba ahora respondiendo a Cecilia, Argentina, porque estabas comentando esto del hiperactivismo, ¿no? Y Cecilia nos comentaba este ritmo enloquecedor que les están pidiendo las escuelas de producir, hacer vídeos, tutoriales, videoconferencias, dar tareas, corregir tareas, ¿no? Y este hiperactivismo cómo se estaba tratando desde las escuelas, ¿no? Hay otra pregunta interesante y que engloba un marco más macro, ¿no? Nos dice Jorge Rivera, nos comenta, ¿el cambio es escuela por escuela, profesor por profesor? ¿Y qué ocurre con el sistema educativo público de un país? ¿No? Va más allá
de ese elemento micro y nos pasa directamente a un foco ya más macro, ¿no? A cambiar lo público de un país. Sí, si me permiten, voy a hacer una respuesta breve porque de hecho este es el tema del webinar de la semana próxima. Exacto. ¿Cómo dialoga el cambio interno con el cambio externo? ¿Cómo dialoga, cómo se encaja el proceso de transformación de mi institución? Pero empecemos antes de mi aula o de mi curso o de mi ciclo o de mi etapa con el de mi centro, con lo que se denomina el sistema educativo de mi país, ¿no? Bien, lo comentaremos con más profundidad el miércoles de la semana próxima, pero lo que es importante es que ya aprendimos hace tiempo que no podemos esperar que las cosas cambien porque vengan desde arriba nuevas instrucciones. A lo mejor las cosas cambiarán porque desde abajo hay cantidad de iniciativas autónomas lanzadas porque lo consideran con convicción que ya de por sí crean las condiciones del cambio. Es evidente que después también hará falta que desde arriba alguien facilite las cosas, las promulgue, pero si estuviéramos esperando que desde arriba nos viniera una instrucción para el cambio, es probable que no venga nunca. A lo mejor viene porque hay muchas iniciativas distintas, pero insisto, profundizaremos en esto el miércoles de la semana próxima. Muy bien, muchas gracias, Xavier. Vamos a hacer una pregunta. Bueno, nos dice Francisco, Xavi, muchas gracias por esta posibilidad de escuchar nuevamente a Xavier y a Lluís, el sabio. Una pregunta, ¿qué aporte puede tener la inteligencia artificial en estos nuevos escenarios de escuela híbrida con sincronía y asincronía? Nos da un abrazo desde Uruguay también. Bien, yo creo que es una interesante pregunta esta. La inteligencia artificial ya ha entrado en la educación. De hecho, en el MIT hace bastante tiempo que están haciendo experiencias de ese tipo y China está tomando el liderazgo de la aplicación de la inteligencia artificial en la educación y está haciendo experiencias muy avanzadas. Por tanto, es obvio que la inteligencia artificial, el Big Data, muchos de estos elementos van a entrar, están entrando, y esto cambia profundamente y cambiará más el proceso de enseñar y aprender. Pero ahí es donde nuestro liderazgo y nuestra audacia tiene que anticipar que esto llegará, pero lo importante es que antes cambiemos nuestro modelo educativo, cambiemos nuestras experiencias, nuestra organización, nuestra cultura. Porque si no, la inteligencia artificial se podría utilizar y se podrá utilizar de muchas formas. Una de las formas es intentar reducir, por ejemplo, el número de profesores que tengo. Otra podría ser que cuando hay crisis como la del coronavirus, conecto a todos los niños y niñas a una inteligencia artificial y que les vaya proponiendo actividades, ¿no? Por tanto, ya está aquí, nos va a sacar también seguro más adelante de nuestra zona de confort. Y seguramente Luis querrá complementar un poco. Sí, esta efectivamente. respuesta. Efectivamente, ya está aquí. Y hay que pensar que la inteligencia artificial no es solamente una cantidad de artefactos que nos van a venir del supracielo teórico informático y nos va a caer encima como un aluvión de nueva red. La inteligencia artificial se basa en necesidades. Los que diseñan bien la inteligencia artificial, y de esto hay muchas personas que lo saben hacer bien, también hay que lo saben hacer muy mal, se están dando cuenta que la inteligencia artificial no puede entrar en un paradigma nefasto. No estamos en una carrera. Imagínense, cojan esta imagen. No se trata de dejar a nadie atrás, como si todo esto de aprender y enseñar fuera una carrera a ver quién llega más. Antes
hace unos 20 o 25 años, o 30 o 40, hablábamos de la educación bancaria con esa imagen que se acuñó para acumular conocimientos. Pues ahora podríamos acuñar otra imagen, ¿no? La del correr, a ver quién llega antes. No se trata de no dejar a nadie atrás, aunque hay que incluirles a todos. Se trata de no dejar a nadie solo, de no dejar a nadie solo, a nadie olvidado, a nadie segregado, a nadie excluido. No podemos dejar a personas aisladas delante de pantallas, delante de dossiers, delante de PDFs. Y la inteligencia artificial debe ser una herramienta poderosísima que nos ayude justamente a no dejar a nadie solo, que nos permita hacer más fácil esta pregunta y esta respuesta. ¿Qué necesitas? ¿Cómo te puedo ayudar para que aprendas más profundamente y mejor, de manera que te equipes para poder transformar el mundo y ser más humano? No nos sirve una inteligencia artificial que solo se preocupa de que nadie se quede atrás. Nos va a servir una inteligencia emocional y una inteligencia artificial que nos ayude a que nadie se sienta solo, porque se aprende con los otros, no individualmente. Aprender no es un fenómeno de la individualidad, es una experiencia colectiva de los humanos conectados. Muy bien, Luis y Xavier, muchas gracias. Bueno, como veis en Reimagine, ciertamente vivimos con pasión la educación y profundizamos en todas estas preguntas que nos estáis haciendo porque lo vivimos. No podemos dar unas respuestas superficiales, sino que realmente nos apretáis con preguntas y entonces ya entramos al trapo para poderos ayudar y guiaros, ¿no? Y como veis, pues tenemos esa pasión por la educación y por reimaginar la educación, que es lo que nos mueve, nuestro motor. He estado mirando un poco ya las preguntas que nos han ido planteando. Hay un elemento común en general que creo que se merece un comentario. Un tema era el currículum, que ya lo hemos tratado y preocupaba a diversas personas de este webinar. Y otro tema es el de las familias, ¿no? Sobre todo el cómo podemos guiar a las familias en estos procesos que estamos viviendo, ¿no? Desde el aprendizaje que estamos viviendo ahora mismo de emergencia al aprendizaje post-pandemia, ¿no? que la han querido llamar, ¿no? Y cómo nosotros también pues, podemos acompañar a las familias o darles a entender este planteamiento que estamos dejando ver, ¿no? Sí, bien. Lo primero que hay que entender y atender, y creo que lo entendemos todos, es que las familias también están en una situación de emergencia, no remota. Precisamente el problema es el contrario. Están confinadas juntos en una situación que seguramente no habían vivido nunca, con unos problemas económicos y laborales alrededor también muy fuertes, ¿no? Por tanto, la familia lo está pasando mal y está tensionada. Entonces, claro que hemos de aproximarnos a ella, claro que hemos de hablar con ellos y claro que hemos de aprovechar, por poco que podamos, en explicarles la situación. Mire, estamos en enseñanza remota de emergencia, hacemos lo que podemos, no podemos replicar la presencialidad, tampoco estamos preparados para otra cosa, pero estamos respondiendo bien. Quizá lo importante en este periodo no van a ser los contenidos. Aprovechemos juntos, trabajando familia y escuela, para trabajar las emociones, los sentimientos, los pensamientos, qué hago yo en el mundo, qué significa que el mundo haya pasado esto, porque esto pueden ser aprendizajes muy importantes. Y en la medida que se pueda, y dentro de la situación de emergencia y excepcionalidad que tenemos, buscar con las familias una proximidad y un diálogo que las ayude también a ellas a evolucionar.
Lo que nosotros hemos comprobado es que cuando una escuela ya antes del coronavirus tenía una relación con las familias más cercana, le está siendo más fácil ahora. Si teníamos una relación más lejana, ahora nos va a ser un poco más complicado. Pero así todo y dentro de la excepcionalidad y la emergencia, a las familias hay que ayudarles, hay que estar próximos a ellas, pero también no solamente servirles en todo lo que se pueda, también explicarles un poco. También ayudarles a evolucionar, porque ellas también reflexionan, también piensan, ¿qué está pasando? ¿Qué nos ha pasado? Y quizá aquí descubriremos también esta necesidad que habíamos comentado siempre, de que familia y escuela, escuela y familia, trabajen más alineados. No, que no digo mezclados, porque cada uno tiene un rol y una tarea distinta, pero más alineados, más juntos, ¿no? Muy bien, Xavier, pues muchísimas gracias por esta respuesta. Creo que ha quedado muy, muy claro. Y si les parece, ya llevamos, creo que llevamos más de una hora de este webinar. Agradecerles a todas las personas que han asistido a este webinar, que nos han preguntado, que hemos reflexionado, que hemos construido conocimiento colectivamente, y les invitamos a que puedan valorar cómo ha ido este webinar, que recibirán las personas que se inscribieron a través del blog, recibirán tanto la grabación de este webinar en las próximas 24 o 48 horas, y recibirán también un cuestionario para valorar cómo ha ido el webinar, y de esta manera pues poder mejorar para el tercer webinar que tendremos próximamente. Así que sin más dilación, les agradecemos muchísimo su asistencia y esperamos verles en el próximo seminario. Muchísimas gracias y ha sido un placer compartir este espacio con ustedes. Hasta la próxima. Muchas gracias.